hacer las exposiciones de sus compañeros y vamos a discutir después de cada exposición, hacer preguntas también para que sea responsable la exposición y sea responsable en todos los alumnos de cada grupo. En cada grupo va a haber una pregunta. Entonces, y quien va a preguntar, voy a decidir de la lista quién va a ser la persona que pregunte. Así que todos tienen que estar atentos a las exposiciones de sus compañeros. No sé si ya está el grupo de calicatas. Ingeniero, buenos días. Sí. Sí. Le voy a compartir pantalla para que pongan ustedes su exposición y empiecen la presentación. Ya está compartido, pueden colocar su exposición. Pueden empezar. ¿Quién es el que va a exponer? Están sin audio. Están sin audio los del grupo de calicatas. ¿Quién es el que va a exponer? Perdón, ingeniero, disculpe. Estaba mi micrófono silenciado. Bien. ¿Usted es el que va a exponer? Sí, mi nombre es Pablo Jerez. Pablo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, puede empezar, Pablo. Bueno, nos ha tocado las calicatas y, bueno, en términos generales, las calicatas es una excavación, un método exploratorio que son de dimensiones variables, ¿no? Lo más común es de 1 metro por 1 metro de profundidad. Es un procedimiento que se lo puede hacer tal vez de forma manual, en situ, o se puede implementar también maquinaria. ¿Qué es una calicata? Las calicatas o catas son excavaciones que son una de las técnicas o procedimientos empleadas para facilitar el reconocimiento geotécnico, estudios edafológicos y pedológicos de un terreno. Estas son excavaciones de profundidad pequeña, media, con un máximo entre 3 a 4 metros de profundidad. Generalmente esta se realiza mediante retroexcavadora. Si bien podemos hacerlo de forma manual, cuando no son de grandes profundidades, usualmente se utiliza maquinaria pesada como una retroexcavadora. Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y por lo tanto es un método de exploración que normalmente entrega información más confiable y completa. La sección mínima recomendable es de 80 metros por 1 metro o 1 metro por 1 metro, a fin de permitir una adecuada inspección en las paredes. Las calicatas nos permiten una inspección visual del terreno en situ, toma de muestras, realización de ensayos de campo.
El material excavado debe ser depositado en la superficie de forma ordenada, separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente. Todo el material que extraemos debemos irlo separando cuidadosamente de acuerdo a las capas que vamos identificando en estos horizontes. Debe desecharse todo el material contaminado con suelo de estratos diferentes. Se dejarán las plataformas o escalones de 30 a 40 metros, 0,30 a 0,40 metros a cambio de estrato, reduciéndose la excavación. Esto permite una superficie para efectuar la determinación de la densidad de terreno. Se deberá dejar al menos una de las paredes lo menos remodelada y contaminada posible. Entonces, cuando hacemos la excavación o la calicata, una de las paredes tiene que estar lo más prolija posible, lo más lisa. Esto nos permite identificar los diferentes estratos. En pozo y en cada calicata se deberá realizar una descripción visual y registrar una estratigrafía comprometida. Bueno, no sé si mis compañeros pueden ayudar también un poquito. Continuamos. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de muestras de suelo se necesitan para hacer, por lo que se utiliza la calicata? En este caso tenemos dos tipos de muestras o obtenciones, que serían la primera de las muestras alteradas, que no muestran de forma exacta en la cual se encuentra el suelo en el que vamos a trabajar. Es decir, lo hacen de manera lo hacen una extracción un poco, se puede decir, brusca, en la cual se puede obtener la forma más óptima o la forma natural del suelo extraído. Y la segunda muestra es la no alterada. Esta es para ensayos un poco más complejos, digamos. Tienen que llevar esto para un laboratorio o para hacer análisis de tanto físicos como químicos, dado que esta muestra no alterada tiene todas las propiedades, o no, o mejor dicho, tiene las propiedades en su estado más próximo al que se encuentra la mayor parte o cantidad del terreno en la cual se va a hacer el trabajo o proyectos de caminos en la misma. Siguiente, por favor. La siguiente. ¿A qué profundidad se deben tomar las muestras? Las muestras de suelo normalmente se toman a profundidad de 2 metros, de modo que se debe examinar el horizonte del suelo hasta la profundidad. Si la capa toman en cuenta siempre la ubicación de la capa freática, que normalmente se encuentra a 2 metros de profundidad del suelo. La muestra del suelo siempre debe ser tomada a la mayor profundidad posible. Si es necesario estar al ras de la capa freática, pero no pasarla debido a que el estrato en sí cambia tanto en forma de resistencia como en la forma química debido al curso de agua y la humedad en sí. Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar de qué precauciones se debe tomar al tomar las muestras del suelo. Primero se realiza un muestreo de todos los horizontes del suelo de más de 10 centímetros de espesor. Todas las muestras deben representar los horizontes naturales o estratificaciones del suelo. Las muestras no deben tomarse a profundidades arbitrarias. Si tiene que examinar y comparar las muestras del suelo al tomarlas, agrúpelas cuidadosamente en pilas separadas para evitar que se mezclen muestras diferentes y coloque en pilas sobre láminas el material plástico o hojas de periódico, para que no se mezclen con materias tales como hojas, estiércol o gravas que pueden encontrarse en el terreno, como pueden apreciar en las figuras de abajo. Si no tiene intención de examinar y comparar las muestras del suelo, cuando se tome, colócalas inmediatamente bolsas resistentes de material plástico o de lona, que con revestimiento plástico, ate todas las bolsas fuertemente. Marque todas las bolsas de muestras de maneras cuidadosas y escriba claramente en el rótulo el número de identificación del lugar donde se la tomó la muestra, los límites superior e inferior del horizonte muestrado y la fecha, como pueden apreciar en la tercera imagen de la parte inferior.
Siguiente, por favor. ¿Qué hacer con las muestras del suelo? Usted mismo puede realizar ensayos sencillos en el terreno. Esto se hace en el sitio del muestreo, del modo que se describe más adelante en este manual. Puede tornar las muestras del suelo y llevarlas a un laboratorio especializado en la materia para efectuar sus análisis físicos y químicos más minuciosos. En este caso sería el análisis físico. Esos laboratorios que existen en las universidades, por ejemplo, de la facultad sería el laboratorio de suelos. Un dato a tomar en cuenta: para el análisis físico la muestra puede ser de suelo alterado en algunos casos, pero en otros tiene que ser de suelo no alterado. Siguiente, por favor. Métodos de muestreo de suelos. Las muestras de suelo pueden tomarse siguiendo 3 métodos que requieren: excavar, taladrar, perforar huecos en el lugar donde usted está haciendo tornar muestras de distintas profundidades. Aquí tenemos el método de la calicata. La calicata es el único medio disponible que realmente permite ver y examinar un perfil del suelo en su estado natural. Puede excavarse a mano o con equipos especiales como una excavadora de zanjas. De ser necesario, podrá obtener muestras no alteradas de horizontes seleccionados de una calicata. Ahora va a continuar mi compañero. Continuando, pasos fundamentales de excavación de calicatas. Para comenzar, lo que debemos hacer es con paredes muy rectas de 0,8 por 1,5 metros y 2 metros de profundidad, o si esta es menor, hasta alcanzar la roca madre, la parte superior de la calicata debe ser lo suficientemente amplia como para que pueda ver el fondo fácilmente. Si hemos seleccionado un sitio con suelo aluvial, entonces va a ser posible que vamos a encontrar aguas subterráneas antes de alcanzar ya los 2 metros. Y en este caso, si llegamos a encontrar agua, va a ser ya imposible seguir excavando. Entonces, tendremos que tomar muestras del suelo, del fondo de la calicata, a la mayor profundidad posible. Siguiente, por favor. Cuando hayamos terminado de excavar, tendremos que examinar cuidadosamente una de las paredes bien expuestas de la calicata para así determinar los distintos horizontes en el suelo. Esto lo llegamos a denominar perfil del suelo y debemos examinarlo al acabar de excavar. Entonces vamos a proceder a hacer un dibujo también del perfil del suelo de cada calicata que hayamos excavado, y vamos a medir y anotar las profundidades de cada horizonte. Tener en cuenta, anotar cuidadosamente en el dibujo el lugar en que tomamos cada muestra. Eso sería, Inge. Gracias. Les agradecemos. Ahora vamos a comentar y preguntar también. En principio yo quiero que comenten ustedes del grupo sobre sus mismas gráficas. Una primera foto donde se ve la diferenciación de los estratos. Y quiero que me expliquen, aprovechando de ese gráfico, cualquiera de ustedes, ¿qué entienden por estratigrafía? Más antes, una foto. Ahí. Ahí, o sea, hay una simbología. Entonces aprovechemos esa simbología, la especie de regla vertical que hay ahí, para explicar qué se entiende por estratigrafía, según ustedes.
Cualquiera del grupo. Bueno, ingeniero, esta grafía se referiría a cómo están las capas superpuestas, clasificarlo, ¿no? Ver el cambio del tipo de suelo según la profundidad que vamos yendo hacia abajo. Entonces podemos aquí identificar que el suelo, por ejemplo, en este caso está en 4, entonces tenemos una primera capa, y lo que también podemos denotar es de que a mayor profundidad el suelo tiende a ser más oscuro, lo que identifica que es un poco más húmedo el suelo. Entonces ahí también estamos viendo manchas de nivel freático, etcétera. Pero básicamente es visualizar el cambio de estrato que se da. A ver, para todos de la materia, cuando hablamos de estratigrafía, estamos hablando de las capas consolidadas en la superficie del terreno que se van formando a través del tiempo. Y cuando hacemos una excavación por calicatas, nos va a permitir visualizar esas consolidaciones que se han tenido cada cierto tiempo y formando los estratos. Por eso viene la palabra estratigrafía. Entonces, cuando nos piden un perfil estratigráfico, es mostrar en un plano de 2 dimensiones los espesores que tienen la estratigrafía o el pozo, y hasta qué nivel podríamos ampliarla longitudinalmente ese pozo, o entender que indefinidamente el estrato está en la zona. Entonces, de eso se trata. Ahí cuando escriben la palabra A, B, C, B y C, está hablando de que hay un estrato A, hay un estrato B, pero el CB ya es un estrato mixto que se nota material de la capa B y de la capa C, por eso le ponen CB, y al C ya es un estrato que corresponde a otro tipo de material. Entonces, un perfil estratigráfico es muy útil en geotecnia porque nos va a permitir hacer las excavaciones o llegar a los niveles de las excavaciones hasta el tipo de materiales donde queremos emplazar una obra civil. Entonces, nos interesa mucho la estratigraficación del pozo de la calicata por saber qué tipo de materiales existe interiormente en la calicata. Y la regla que utilizan verticalmente es para precisamente identificar las profundidades de cada estrato, ¿no? Entonces, es muy útil en las calicatas hacer una estratigraficación de los diferentes estratos que se notan en la calicata. Algo que tal vez no se han dado cuenta los del grupo, pero han utilizado en varias de las exposiciones una diferenciación de variaciones en dimensiones de la calicata. En realidad no hay una norma que diga las calicatas son exclusivas de tal tamaño, 1 por 1 por 1, como lo decían al principio. Sí hay recomendaciones en las normas,
se han hecho varias recomendaciones a través de normativas en los países para las calicatas y sobre todo dependerá las calicatas de para qué estoy haciendo ese estudio geotécnico de suelo, si es para una fundación, si es aislada, si es para una fundación corrida, si es para una subrasante de una carretera, si es para una fundación de un edificio, es decir, dependerá del tipo de obra para el cual estamos haciendo las calicatas. Entonces, en realidad sí hay recomendaciones, pero no hay una normativa que diga más allá de 1 por 1 por 1 no se hace calicatas, ¿no? Podrán hacerse un poco más grandes y podrán hacerse más pequeñas. En carreteras, por ejemplo, las calicatas que recomendamos hacer para obtención de muestras en cada capa del material es de 60 centímetros de profundidad. Y el 1 por 1, el 0,80 por 0,80, suficiente para que una persona entre a sacar la muestra. Entonces, es variable, ya les digo, pero dependerá mucho del tipo de obra y para qué se está haciendo las calicatas. Vamos a pedir que algunos de los del curso también nos hagan consultas, ¿no? Entonces vamos a ir al grupo 2. El estudiante Goyonaga, ¿está? Sí, Inge, aquí estoy. Ya, haga una pregunta por su grupo. Inge, el tipo de calicata varía en función al trabajo que yo voy a realizar. Por ejemplo, un edificio, digo. Usted dijo que en una estructura, en una carretera era diferente. Sí, en estructuras van a ser variables las fundaciones. Ustedes ya han llevado la materia de fundaciones. Hay diferentes fundaciones aisladas o fundaciones corridas o a veces fundaciones en una sola estructura de plancha. Entonces, puede haber que las calicatas sean de diferente tamaño, ¿no? Entonces, por lo general, las fundaciones de dimensiones más grandes también van a necesitar una calicata mayor de dimensiones para saber sus características. Cuando no se quiere hacer pozos muy grandes porque también tiene sus problemas los pozos muy grandes, porque si no es estable el material de las paredes, empieza a derrumbarse el material y no nos deja hacer la inspección visual y la toma de muestras adecuada. Entonces, en esos casos, conviene hacer como mostraba en alguna gráfica o en alguna fotografía escalonada, una calicata escalonada, es decir, como gradas, de tal manera que sea más estable y se puedan tomar muestras a diferentes niveles. No sé si alguno de los del grupo quiere contestarle a su compañero. Bueno, vayamos entonces a otra pregunta del grupo 3. Rodríguez Beatriz, ¿está? Sí, Inge. Ya.
haga una pregunta a sus compañeros. ¿Cómo se puede obtener una muestra alterada o inalterada utilizando una calicata? Alguien del grupo que pueda contestar, el que ha hablado de alteradas y inalteradas. ¿No puedes repetir la pregunta? Es que estaba entrecortada por internet. ¿Cómo Le pregunta siga nomás, siga Beatriz. ¿Cómo se puede obtener una muestra alterada o inalterada utilizando una calicata? La inalterada directamente en forma física, digamos, como yo he dicho, parte brusca, digamos, hacer un hueco, meter la pala y sacar, es solamente para tener la muestra de suelo. La muestra inalterada podemos considerar por el método utilizado para la extracción de suelos en el laboratorio de suelos 2, no me acuerdo, PCI, no me acuerdo en este método ahorita, pero era para obtener con este corto, sí, el PSI creo que era, el que hacíamos armado con un trípode grande, de metálico, con la punta de acero hacia abajo. Con eso obtiene las muestras inalteradas, cada 50 centímetros era. Ya, para complementar para todo el curso, entre muestras alteradas e inalteradas, hay una diferencia sustancial, porque las muestras alteradas son, la mayoría de los casos, obtenemos muestras alteradas, porque tanto el clima, la temperatura, la humedad, la forma de la excavación, todos esos aspectos influyen en la alteración del material. Es decir, el material ya ha sido alterado en el proceso de la excavación. En la mayoría de los casos. Cuando queremos una muestra inalterada, tenemos que utilizar un equipo especial para hacer una perforación y tomar una muestra inalterada y sacarla sin alterar, sin que tenga contacto con con el efecto del clima, con el efecto de la humedad, y que se saque la muestra en condiciones que está en el estrato. Existen varios equipos. La tecnología ha avanzado con esos equipos. Algunos son de tipo manual, mecánico, o algunos son hasta eléctricos para sacar las muestras inalteradas. La que más conocemos en nuestro país es la cuchara de Terzaghi. La cuchara de Terzaghi es una cuchara partida que es de acero, que tiene en su extremo inferior una forma para entrar al estrato, y que empieza a entrar dentro de la cuchara una muestra que va a ser una muestra inalterada. Luego se saca ese tubo de la cuchara de Terzaghi, se abre porque es una cuchara, está formada por dos partes. Es como un cilindro, pero la mitad del cilindro es una parte de la cuchara y la otra mitad la otra. Entonces se abre la cuchara y ahí están las muestras inalteradas. Eso se coloca en un recipiente donde esté cerrado prácticamente, una bolsa herméticamente cerrada donde no pierda humedad, no le dé el calor y no tenga ningún efecto, y se lleva esa muestra inalterada hasta el laboratorio. Eso es más complejo tomarlas, y las calicatas sirven para ambos tipos de muestra, porque podría hincar una cuchara de Terzaghi en la calicata, o podría tomar con una pala de albañil un material y poner a una bolsa una muestra de material alterado.
para llevar al laboratorio. Entonces, ambas sí se pueden hacer en una calicata. Vayamos al grupo 4. Kisbert Ruth. Sí, ingeniero. Haga una pregunta a sus compañeros. Bueno, han hablado sobre la profundidad, sobre estas muestras que se deben tomar, pero más o menos, ¿cuál sería el estándar que se tiene que hacer para sacar las muestras de suelo? ¿A qué altura se tenía que realizar esta profundidad? ¿Alguno del grupo que pueda contestar? Normalmente la muestra es tomada en 2 metros debido a que es un promedio con respecto a los caminos que tienen de referencia a las normas. Pero mayormente se basa, como el ingeniero nos ha explicado hace un poco, de que no hay un límite o una norma específica, solamente con respecto al trabajo que vamos a realizar. Ejemplo, como compañero decía de estructuras y vías, varía con respecto a su función. Ejemplo, una estructura tiene que ser un poco más buscado en los puntos o donde van a colocarse las columnas y las zapatas. En cambio, en la parte de vías debe ser con respecto al largo del tramo, digamos, en caso de que sea, podemos decir que sea 28 muestras por cada 500 metros o más, según sea necesario. Si la muestra no satisface, tienen que hacerse más muestras y la profundidad también puede variar en caso de caminos, siempre que el terreno sea aceptable. En cambio, como puede decir que el terreno sea un tipo de grava con arena o grava con arcilla, la profundidad puede variar, pero siempre y cuando no debe superar o extenderse de la parte el manto freático, debido a que ahí el terreno puede ser muy afectado o ya no sería muy recomendable en la parte económica también. Está bien, para complementar a todo el curso, o sea, ya les decía, las calicatas, si bien tienen en las normas algunas recomendaciones en dimensiones, estas más tienen que decidirse en el momento de tomar las muestras de calicatas en una obra y para qué se está tomando esas muestras. Entonces, en Bolivia no hay una norma fija, pero sí lo que nos restringe mucho a las calicatas en profundidad es la estabilidad de la calicata. Entonces, se ha demostrado que en profundidades mayores a 2 metros ya puede ser inestable. Y entonces no conviene hacer más profundos, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar en otra metodología para no tener inestabilidad o colocar algunos sostenedores de las paredes que alguna vez han debido ver que hay sostenedores de madera o de alguna forma para cuidar el talud de la calicata. Pero dependerá mucho de la obra y para qué se están tomando las muestras. Entonces, puede variar desde 0,60 metros hasta 2 metros sin problema las calicatas, y más de 2 metros sí debe tener cuidado con su estabilidad. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda exposición que tenían que hacer de zanjas, el grupo 4. Les voy a ceder a ese grupo para que puedan empezar su exposición. ¿Se puede apreciar mi pantalla, Inge? Sí, ya está ahora. Ya, bueno. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el subgrupo 4. Nos ha tocado disertar acerca de la excavación de zanjas. Los integrantes son Evide Zuleiri Carmen, Gorena Torrejón Iván y Kisberto Tola Ruth.
Mi persona, Rocío Quiroga. Bueno, para empezar podemos decir como una introducción que todo trabajo de construcción implica normalmente la actividad de excavar zanjas. Esta es una labor muy riesgosa, si vale la palabra decir, ¿no? Que aun cuando la realizan trabajadores experimentados, corren el riesgo de quedar atrapados ante un derrumbe por diferentes motivos. Puede ser porque no fue intibado o apuntalado correctamente, cosas que personalmente lo considero de mucho riesgo y que se puede prevenir tomando las medidas adecuadas para evitar este tipo de accidentes lamentables que pueden dejar graves consecuencias, ¿no? Más adelante vamos a entrar un poco más a fondo de cómo prevenir esos casos. Aquí tenemos la definición de excavación que dice: es toda aquella extracción de material de la corteza terrestre, es el corte, cavidad o depresión hecha por el hombre mediante la remoción de tierra, arena, gravilla, rajón, recebo, etc., realizada en zonas localizadas del terreno con profundidades mayores de 1,25 metros de profundidad. O también podemos decir que es el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde puedan ser alojados las cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías o secciones correspondientes a sistemas hidráulicos y sanitarios, que son los más utilizados, o según lo que requiera en los planos del proyecto, ¿no? Zanja, trinchera o fosas. Se dice que es una excavación larga y angosta realizada en el terreno. También podemos decir que son espacios confinados que se excavan generalmente para la colocación y renovación de redes de distribución. Puede ser para canalizaciones de agua, desagües, drenajes, conducciones de gas, electricidad, o también puede ser para comunicaciones. Estas zanjas normalmente tienen una profundidad inferior a 6 metros. La excavación de zanja, el modo usual es de carga del material, se realiza, si lo permite, el ancho de la zanja, ubicando la retroexcavadora en el eje de la zanja, a la cota del terreno, sin excavar para terrenos de tierras o recién volados en terrenos rocosos, regulando la retroexcavadora a medida que va avanzando el frente. En excavaciones en terrenos rocosos se emplean explosivos. Es por ello que antes de realizar los trabajos deben planificarse con antelación las perforaciones, ¿no? También cabe destacar que como recomendación, como usted Inge lo decía, en las normas bolivianas, dice que la anchura de las zanjas se ha de destacar que permita la ejecución de los trabajos en presencia de intibaciones suficientes en número y dimensión. Se considera adecuado, la palabra por eso lo llamamos adecuado, para una profundidad de hasta unos 50 metros de anchura, mínima de 0,65 metros. Para una profundidad de 2 metros sería la anchura mínima de 0,75 metros. Para 3 metros, la anchura mínima sería de 0,80 metros. Para 4, 0,90 metros. Y finalmente para 5 metros de profundidad, una anchura mínima de 1 metro. Esa información hemos sacado de este link que está aquí abajo, que se muestra de color rojo, para cualquiera que lo quiera ver más a profundidad. Va a proseguir mi compañero. Buenos días, ingeniero, compañeros. Yo voy a hablar un poco del proceso de excavación de zanjas y como decía mi compañera, las condiciones de seguridad, ¿no? Las obligaciones de los empleadores que tengan trabajadores que realicen trabajos de excavación deberán, ¿no?, analizar previo al inicio de los trabajos las características, ya sea físicas y mecánicas, la clasificación, el tipo de suelo, ¿no?, la capacidad portante, el nivel freático y si son terrenos ya sean naturales o de relleno, para definir un método constructivo seguro. También debe realizar previo al inicio de los trabajos de excavación las averiguaciones necesarias, ¿no?, con las empresas de servicio, ya sea de gas, electricidad, de agua, con las autoridades municipales, ¿no?, y con el propietario del terreno donde se desarrolla la excavación,
Una vez establecida ya la ubicación de las instalaciones, como cables, cañerías de agua, de gas, se debe notificar, ¿no?, al responsable técnico y a los demás trabajadores. Ahora, de acuerdo a lo establecido en un estudio de suelos, se debe programar un método constructivo que garantice, ¿no?, de estabilizar la estabilidad de las paredes de la excavación, ¿no?, como por ejemplo la realización de taludes u otros sistemas de contención de tierra, como intubaciones, pilotajes, cajones, puede ser, y muchas cosas más, y así para prevenir los riesgos, ¿no?, de derrumbe. Ahora, desarrollar a través del personal calificado las medidas de seguridad, ¿no?, necesarias para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo, ¿no?, en caso que se produzca un incendio, una irrupción del agua o la caída de materiales, ¿no?, en el interior de las excavaciones. El empleador, en relación con las emergencias, debe prever vías, ¿no?, de sistemas de evacuación a través de las cuales los trabajadores puedan ponerse a salvo. Bueno, ahora el encargado, ¿no?, de realizar los cálculos necesarios sobre excavaciones a diferentes profundidades o a grandes presiones, ¿no?, laterales del suelo, debe ser el ingeniero civil calculista, que determine las dimensiones y la resistencia de los materiales. Ahora, un poco de requisitos generales, ¿no?, del trabajo en las excavaciones, las condiciones de seguridad. Bueno, antes de comenzar con una excavación, puedes pasar, por favor. Antes de comenzar con la excavación, se debe contar con un plan de excavación, ¿no?, de donde se identifique el diseño y planificación de la excavación. Se debe tener cuidado especial por los tendidos subterráneos, como decía antes, sistemas de distribución, ya sea de agua, de gas, y se deben sacar las rocas, escombros y todo material suelto, ¿no?, que constituyan un peligro para los trabajadores que están realizando la excavación. Y antes de iniciar los trabajos, se debe capacitar, ¿no?, a los trabajadores que vayan a realizar estas excavaciones en los principales riesgos que se pueden presentar y en la protección también, ¿no?, personal a utilizar. Entonces, toda excavación o zanja debe ser aislada o protegida mediante un cierre, ¿no?, una baranda u otra defensa. Ahora, la construcción de los taludes, que es muy importante. La construcción de taludes para las excavaciones deben estar de acuerdo a las siguientes disposiciones. Bueno, las excavaciones se deben efectuar cuando el espacio lo permita, ¿no?, de acuerdo al ángulo del tipo de terreno, en este caso un talud natural. Algunos ángulos de talud con respecto a la horizontal recomendados para diferentes tipos de terrenos son, por ejemplo, para roca dura, ya sea en terreno seco, es de 80 a 90 grados, para terreno húmedo 80 grados, ¿no?, para roca blanda 55 grados para ambos. Trozos de roca 45 grados en terreno seco y en terreno húmedo 40 grados. En terreno vegetal, en terreno seco puede ser 45 grados y en terreno húmedo 30 grados, ¿no? En mezcla de arena y arcilla, al igual 45 grados para un terreno seco y 30 grados para un terreno húmedo. En arcillas, en 40 grados y 20 para húmedo, ¿no? Y para gravilla, 35 grados que podemos sacar un terreno seco y un terreno húmedo podemos hacer un talud de 30 grados. En arena fina, 30 grados podemos hacer para un terreno seco y terreno húmedo 20 grados, ¿no? Bueno, en excavaciones superiores a 1.25 metros de profundidad, solo pueden efectuarse, ¿no?, taludes verticales si es que el terreno es cohesivo y se haya calculado la máxima altura que se puede excavar en forma vertical sin ninguna intubación, ¿no? Bueno, ahora continúa mi compañera.
Bueno, buen día ingeniero, buen día compañeros. Vamos a hablar sobre los tipos de excavación. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar sobre estos tipos de excavaciones es necesario recalcar que existe una norma boliviana que es la norma de condiciones mínimas para realizar los trabajos de excavación, que es la NTS 007/17, que menciona en su artículo 2 que es aplicable para todas las actividades de excavación realizadas en el acondicionamiento de las instalaciones de la obra, ya sea esta a cielo abierto o no considerándose, por lo tanto, las excavaciones subterráneas y túneles para su especial naturaleza. Entonces, solamente podemos ver estas dos clases, que son las superficiales y las profundas. Siguiente, por favor. Excavaciones superficiales. Estas se hacen en terrenos suaves, pudiendo servir para construcciones temporales, o bien para ver el tipo de terreno que se tiene hasta un límite de profundidad. Dicha excavación podrá ejecutarse por métodos manuales, ya sean con herramientas comunes y corrientes, ya sean palas, picos o marros. En terrenos más duros se utiliza una barreta, cuña, cincel o un marro. El ancho mínimo para una excavación hecha a mano es de 0,60 metros a 2 metros de profundidad. Siguiente, por favor. En excavaciones profundas, se considera una excavación profunda cuando ésta rebasa los 2 metros de profundidad, lo cual hace necesario excavaciones con maquinaria. Este tipo de excavación es más rápida y tiene mayor precisión, ya que la maquinaria aleja fácilmente el material extraído de la fosa, además de no causar tanto sufrimiento a la superficie por ser menor el manipuleo de la misma. En ocasiones se tiene que excavar una profundidad mayor a la del edificio antiguo, siendo preciso actuar con externa prudencia y recurrir a la mayoría de los casos a la construcción, ya sea por tramos alternados de muros de contención, y que estos eviten así su desplazamiento del edificio colindante próximo. A continuación va a proseguir mi compañera. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la explicación. Las precauciones que se debe tener en el borde de la excavación de una zanja. Se deben tener las siguientes consideraciones con respecto al borde de las excavaciones. El material proveniente de las excavaciones no debe amontonarse al borde de los taludes de excavación, sobre todo cuando no hayan sido previamente definidos como estables y con las posibilidades de recibir sobre todo alguna carga. Cuando el material proveniente de las excavaciones se coloque sobre la superficie del terreno, como se indica en la figura, se debe que sea igual al metro del borde de la zanja. Es decir, si tenemos una excavación de una zanja de 2 metros, se le podría colocar a 1 metro de distancia del borde de la excavación de la zanja o mínimamente a 0,50 metros. O no se debe acoplar los materiales menores a esa distancia. Cuando no pueden efectuar una distancia menor a 1,5 veces la profundidad de la excavación. Esto debido a que se va a realizar, digamos, compactaciones, ya sea dentro de la zanja o cerca de la zanja, va a ocurrir vibración. Entonces, para evitar deslizamientos, no se debe colocar no se debe amontonar la excavación de la zanja cerca del borde. En toda excavación de 1 o más metros de profundidad en que no existan rampas, es importante que deben cumplir también con la norma vigente, y las escaleras en las zanjas deben ir a intervalos no superiores a 5 metros para que pueda ser posible salir o bajar a la zanja. Se extenderá desde el fondo de la zanja por lo menos a 1 metro sobre la superficie del suelo. Siguiente. También
tenemos la excavación mecánica, que son con equipos de excavación, zanjadoras, como puede observar así, se cuenta con máquinas zanjadoras y acena y máquinas zanjadoras. Eso se dije. Gracias. A ver, este grupo ha hablado de dos aspectos que me parecen importantes que los aclaremos. ¿Qué diferencia encuentran entre zanja y calicata? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una excavación en zanja y una excavación en calicata? ¿Alguno del grupo puede contestar? Bueno, para las calicatas se realiza las excavaciones para un estudio, mientras que tanto para la excavación de zanjas es para realizar extensiones de redes de distribución, para poner tuberías, cables, todo ese tipo de cosas, o cimentaciones en la parte de estructuras. Ya, está bien. En realidad la diferencia entre calicata y zanja es que la zanja es una excavación corrida, o sea que tiene mayor longitud de excavación. Entonces, hacer una exploración en zanja no sería común a no ser que quiera tener información cada metro, digamos, en la zanja. Entonces, normalmente no es común ese tipo, pero sí en construcción, como dice su compañera, no se hace solo para estudios, sino ya para la parte constructiva, para instalaciones como tuberías, necesitamos hacer zanjas, ¿no? Hacer la excavación de zanjas. Otro aspecto que han hablado y vale la pena aclararles es el entibamiento. ¿Alguna de sus compañeras que ha expuesto puede explicarnos qué se entiende por entibamiento? Es una forma de poder, de seguridad, podría decir, porque la intibación se utiliza en excavaciones de mayor profundidad para seguridad de los trabajadores. Ya, pero la pregunta va a decir qué es el entibamiento para que entiendan el resto de sus compañeros. ¿Qué es un entibamiento? Es un apuntalamiento que se hace, es una pared con, ¿no?, soportes que se ponen en una zanja para mantener las paredes de las zanjas firmes, para protegerla contra derrumbe, ¿no? Ya. ¿Qué utilizamos para ese apuntalamiento? Pueden ser de madera, ingeniero. Es para contener la tierra, para evitar deslizamientos. Pueden ser metálicas o de madera. Sí. Muy bien. Entonces, el apuntalamiento es colocar unos elementos que nos cuiden de posibles derrumbes o deslizamientos en la zanja, sobre todo en la zanja. Podría ser también necesario una calicata de dimensiones grandes, pero sobre todo en zanjas se van a colocar este entibamiento para con trozos de postes o maderas que nos garanticen la estabilidad en la zanja. Entonces es bueno poner en esas posibilidades en... ¿Va mejorando o está así como está? En la excavación en zanjas.
Vamos a pasar a las preguntas de sus compañeros. Vamos a darle la oportunidad a alguien del grupo 5. Maita Mario está. Inge, yo quería preguntar mismo. Ya, pregunte. Estaba hablando mucho acerca de la zanja, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si es inestable y necesitaríamos hacer una profundidad de mayor a 3 metros, ¿no? O sea, ¿cómo sería el método para hacer sin tomar en cuenta que vamos a hacer con entibados? Porque hablaba acerca del espesor, del ancho, ¿no? Pero si no tendríamos un entibado y necesitaríamos hacer una profundidad mayor a 3 metros, ¿cómo sería? ¿Alguno del grupo quiere contestar algo? Sí, ingeniero. En primer lugar, sería una falta de responsabilidad, ya sea de la empresa o de la alcaldía, de quien esté haciendo ese proyecto, de que tengamos un terreno inestable y que no utilicemos un entibado o un apuntalamiento. Ese sería uno. Y luego, para una excavación a profundidad de 3 metros, una anchura mínima sería de 0,80 metros. Eso es como una recomendación. No cabe decir que, como usted lo decía, es una normativa que lo dice y listo. Simplemente es una recomendación. Inge, se podría hacer de manera escalonada, ¿verdad? O haciendo una inclinación al terreno para evitar deslizamientos. Sí se puede. Todo dependerá de para qué se está haciendo la zanja, ¿no? Si es una zanja para instalación de una tubería, no vamos a poder hacer escalonado en sentido longitudinal, pero sí podríamos hacer en sentido transversal, que no sería muy común porque sería muchísima excavación, mucho cuidado, digamos, para hacerlo, pero es una posibilidad. La mayoría de los casos en profundidades mayores a 3 metros es el entibamiento, inclusive no entibamiento solo de material de madera, sino también ya pensar en soportes metálicos que cuiden la estructura. En algunas obras hay zanjas mucho más profundas en tuberías de hidrocarburíferas, por ejemplo, pueden haber zanjas mucho más profundas, pero tienen mayor cuidado. Ahora, ya desde el punto de vista ingenieril, podría haber otras posibilidades que son mucho más caras que colocar una zanja para darle estabilidad, hacer un hormigonado de la zanja con hormigón gumita que se llama, que se pone en los túneles, es un hormigón lanzado que podría darnos la seguridad de la zanja, pero eso es una forma muy cara para nosotros en Bolivia querer hacer. Entonces, la mayoría de los casos de proyectos que hemos tenido en Bolivia con zanjas y se ha hecho con entibamiento, ¿no? O utilizando materiales de madera o metálicos. Ingeniero, una preguntita. Adelante. Más o menos, ¿a qué profundidad es recomendable utilizar estos métodos de seguridad para evitar el derrumbe de la zanja? Pues desde mayores a 2 metros uno debe tener ya el cuidado. La seguridad depende o la profundidad con que tenga que hacer algunas acciones depende del tipo de material, ¿no? Cuando el material es una roca, no tendría que preocuparme, ¿no?
la roca no se va a derrumbar, o sea, no va a pasar nada. Pero si yo tengo un material fino o un material mezclado de granular con fino, pero sin aglomerante, o sea, sin arcilla, eso puede derrumbarse rápidamente. Entonces, ahí sí tengo que hacer cuidados de alguna forma, porque puede pasar que esos derrumbes arruinen la obra civil inclusive. Imagínense que esté haciendo una excavación para poner tubería de alcantarillado y cuando ya tenía casi lista la zanja, se produzca un derrumbe por un descuido operacional en la excavación y tenga que tener que limpiar la zanja para volver a poner. Esos cuidados hay que hacerlos cuando hay profundidad mayor a 2 metros. Cuanto más la profundidad, mayor la preocupación de la estabilidad. Ingeniero, hablaba de que había otros métodos aparte de la intibación. ¿Cuál sería? Por eso el hormigón gumita, que es el hormigón lanzado, que han debido ver en algunos taludes, se ve lo que ponen en el interior de un túnel, poner hormigón lanzado. Eso sí asegura la estabilidad del talud. ¿Tantos huevos tienes? ¿Ya? El grupo, vamos a una pregunta más al grupo 6. Chura Daniel, ¿está? Sí, ingeniero. Una pregunta más a sus compañeros. Ya. En la excavación de zanjas, al momento de excavar. Perdón, he tenido que silenciarlo. Daniel, vuelva a poner su micrófono. En la excavación de zanjas, si se encuentran niveles freáticos o presencia de agua, ¿qué se recomienda para realizar esa excavación? ¿Alguien del grupo puede contestar? Se debe tener se deben tener en cuenta que puede ocurrir este deslizamiento. Entonces se debe tener muy en cuenta que se debe realizar las intubaciones. Si tenemos una presencia de aguas, creo que una materia nos ha dicho que se tiene que realizar un bombeo si es que hay mucha circulación de nivel freático de agua. Para complementar, o sea, cuando estamos haciendo excavaciones y llegamos a un nivel freático, o sea, donde ya hay la presencia de agua, ahí termina la excavación normal. Ya no podemos hacer excavación normal porque estaríamos generando un problema a la excavación. Entonces, cuando hay niveles freáticos que nos perjudican en la excavación, hay que hacer otros tratamientos, otras actividades previas a hacer la excavación. Normalmente es el abatimiento de nivel, que para eso hay que hacer unos pozos cercanos al lugar donde estamos haciendo la excavación de la zanja o de la calicata, donde vamos a abatir el nivel freático, ¿no? Abatir quiere decir bajar el nivel freático a niveles inferiores para que se pueda hacer alguna actividad en esa obra. En vías nos ha pasado en proyectos, en lo personal, en proyectos en Pando, en Beni, que nos hemos encontrado con niveles freáticos a nivel de subrasante. Entonces, para querer hacer actividad
de alcantarillas, de alguna obra, ahí en esos lugares con nivel freático a ese nivel, se tiene que abatir primero el nivel con pozos cercanos y recién podemos hacer el trabajo en el lugar de la obra. Entonces, es más complejo, no es muy común. La otra forma que cuando el trabajo solamente es que nos permita poner más capas de material a la fundación o alguna capa de material que esté desarrollando, han debido escuchar tal vez en alguna obra, se puentea, dicen los albañiles, hay que puentear. El puentear significa ponerle a ese nivel freático un material grueso que después ese material grueso pueda servir como un puente para seguir echando el material correspondiente. Ese puenteo es una forma no tan ingenieril, pero técnica para trabajar niveles freáticos que estén cercanos a la superficie. Bueno, vamos a dar lugar a la última exposición que había para hoy, el grupo de la prospección geofísica. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. A mi grupo nos ha tocado exponer prospección geofísica. La siguiente. ¿Qué es una prospección geofísica? Se define como una metodología para la deducción de las condiciones del subsuelo. Estas se dan a través de la observación de fenómenos físicos relacionados con la estructura geológica del mismo. La prospección geofísica nos dice que es un conjunto de técnicas físicas y matemáticas, las cuales están aplicadas a la exploración del subsuelo para la búsqueda y estudio de yacimientos de sustancias útiles como ser el petróleo, aguas subterráneas, minerales, carbón y entre otros, por medio de las observaciones efectuadas en la superficie de la Tierra. La prospección geofísica tiene aplicaciones específicas en el campo de ingeniería civil. Tal es el caso de los métodos sísmicos, como el de refracción sísmica, microtemblores, que estos sirven para la realización de estudios de estabilidad y riesgos geológicos, la detección de fallas y detección de cavidades. Algunos de los métodos utilizados en la exploración son los métodos de prospección gravimétricos, el método de prospección sísmicos, métodos de prospección eléctrica y métodos de prospección magnética. El método de prospección gravimétrica. Este método está basado en el estudio de la variación del componente vertical del campo gravitatorio terrestre. Se realizan mediciones relativas, o es decir, se mide las variaciones laterales de la atracción gravitatoria de un lugar a otro, puesto que en estas mediciones se puede lograr una precisión satisfactoria más fácilmente en comparación con las mediciones del campo gravitatorio absoluto. El método gravitatorio también se emplea como un método de reconocimiento general en hidrología subterránea para definir los límites de los acuíferos, como ser la profundidad de las deformaciones impermeables, la extensión de la formación acuífera, naturaleza y la estructura de las formaciones del subsuelo. La siguiente. En el caso de estar en un terreno con topografía plana, tendremos que
que cualquier anomalía de gravedad se deberá a desviaciones de la densidad del subsuelo respecto a la densidad base. En otras palabras, las anomalías gravitatorias son originadas por variaciones de la distribución de la densidad másica. Si la topografía es compleja, las anomalías de gravedad podrán estar relacionadas ya sea como la geometría del terreno o la distribución de densidades. También este método tiene aplicaciones como ser el estudio de cuencas sedimentarias, donde está la exploración del petróleo, minerales, estudio de aguas subterráneas, en la geodesia, en el mapeo geológico regional, en ingeniería civil como ser la geotecnia y en la arqueología. Siguiente, por favor. Métodos de prospección sísmica. Los métodos sísmicos se basan en la detección del frente de ondas elásticas producidas por una fuente artificial como ser un martillo o un explosivo, propagadas a través del subsuelo que se investiga y detectadas en superficies mediante sensores como ser los geófonos. De esta manera se obtiene una imagen del terreno en base a las propiedades elásticas de los materiales. Estas técnicas se aplican a investigaciones de alta resolución que permiten obtener morfologías del subsuelo, estado de compactación y fracturación de los materiales, medición de parámetros para la ingeniería y la geotecnia. El análisis de muchas curvas, como el camino-tiempo, permite encontrar las primeras llegadas de diversas ondas mecánicas. A partir de estos datos se puede deducir directamente como la rapidez de cada onda, el espesor de cada estrato y su topografía. Mi compañera va a continuar con la siguiente diapositiva. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Continuando con el método de prospección sísmica. Dentro de la prospección sísmica existen dos métodos. Uno que es el método sísmico de reflexión, que es el más empleado en la prospección petrolífera, ya que permite obtener información de capas muy profundas. Permite además definir los límites de un acuífero hasta una profundidad de 100 metros, su saturación, su porosidad. Además, permite también la localización de algunos saltos de falla. El método sísmico de refracción. Este método, los estudios de refracción sísmica son útiles en la obtención de información preliminar, ya que mediante ella podemos obtener el espesor de las diferentes capas y diferentes tipos de suelo a diferentes tipos de profundidad. También podemos obtener la profundidad del basamento en un sitio. Los estudios de refracción se llevan a cabo por el impacto de una superficie. Estos impactos pueden deberse a un golpe por un martillo o por una pequeña carga explosiva. Estos impactos generan ondas de esfuerzo que estas ondas de esfuerzo son de dos clases, que son las ondas P, que son ondas planas, y las ondas S, que son ondas de corte. Las ondas P, debido a sus grandes velocidades, son las primeras en llegar, y que mediante la ayuda de geófonos se logran transformar estas ondas de esfuerzo en impulsos eléctricos que miden la velocidad de estas ondas y nos dan como resultado una clasificación del tipo de suelo. Como podemos ver aquí en la gráfica, en el punto A se realiza un impacto. Ese impacto ya hemos dicho que se puede realizar mediante un martillo o mediante una carga explosiva. Ese impacto va a generar ondas. Esas ondas son las ondas P, que son ondas planas, que se distribuyen en cada capa, y mediante, como este método de refracción llega a una capa del límite de la capa 1, que es la capa inferior, y la capa 2, que sería la capa superior, genera una refracción
que sube hacia la profundidad de la superficie, que va hacia la superficie y mediante la ayuda de geófonos transformamos esas ondas de esfuerzo en impulsos eléctricos que nos ayudan a medir la velocidad. Y en función a la velocidad vamos a clasificar el tipo de suelo. Existen parámetros de velocidad y los tipos de suelo. Podemos ver aquí en la otra gráfica que si tenemos velocidades entre 1000 a 2500, pueden tratarse de arcillas compactas, de gravas arcillosas y arena arcillosa densa. Esta velocidad producida debido a esas ondas está en función al modo de elasticidad del medio, al peso específico del medio, a la aceleración de la gravedad y a la relación de Poisson. Después tenemos los métodos de prospección eléctrica. La prospección eléctrica en corriente continua es una técnica basada en un dispositivo tetraelectródico que inyecta corriente en el terreno y mide la diferencia de potencial que ésta genera. Los cambios de resistividad calculados permiten modelizar la estructura del subsuelo. Las propiedades físicas de un material de acuerdo a su comportamiento electromagnético son tres, que son la constante dieléctrica, la permeabilidad magnética y la resistividad. La resistividad es la propiedad que se mide en los métodos de exploración eléctrica. Algunos instrumentos utilizados en los métodos de exploración eléctrica son los sondeos resistivos. Esos métodos miden las variaciones que generan las propiedades eléctricas de las rocas y de los minerales, que es especialmente su resistividad. De manera común se induce un campo artificial eléctrico creado por una superficie al hacer pasar una corriente eléctrica en el subsuelo. Dentro de los métodos resistivos son el sondeo eléctrico, que es el más común en nuestro medio. Después tenemos las calicatas eléctricas y los métodos dipolares. El método de sondeo eléctrico vertical consiste en determinar el parámetro de la resistividad a profundidad mediante la inyección de corriente eléctrica en el subsuelo y la medición del potencial resultante a través de un arreglo electródico tetraelectródico. Es decir, se hincan en la superficie del terreno 4 electrodos, por eso decimos que es tetraelectródico. Esa disposición, como podemos ver aquí en la imagen, en el punto A se coloca un electrodo, en el punto M, N y B. En el punto A y B se hace pasar una corriente eléctrica. Esto va a generar líneas equipotenciales y líneas de flujo. Y mediante los electrodos M y N vamos a calcular la diferencia de potencial. Mediante esa diferencia de potencial vamos a encontrar la resistividad. Como los diferentes suelos tienen diferentes resistividades, podemos determinar qué tipo de material es. Estas distancias que tienen los electrodos M y N no pueden ser menores a la 20ª parte de la distancia que tienen los electrodos A y B, ni tampoco puede ser mayor a la 5ª parte de la distancia A y B para poder medir. Esos electrodos deben colocarse de manera simétrica al punto donde necesitamos realizar el sondeo. A continuación va a continuar mi compañero. Buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. Continuando con el tema, método de prospección magnética. La magnetometría es, como la gravimetría, un método geofísico relativamente simple en su aplicación. El campo magnético de la Tierra afecta también yacimientos que contienen magnetita, hierro. Estos yacimientos producen un campo magnético inducido, es decir, su propio campo magnético. Un magnetómetro mide simplemente las anomalías magnéticas en la superficie terrestre, cuales podrían ser producto de un yacimiento. Siguiente, por favor. Principio. La Tierra genera un campo magnético en el rango aproximado de
de 0,30.000 a 0,65.000 gauss. Este campo se puede comparar con el campo correspondiente a un dipolo, como un imán de barra, situado en el centro de la Tierra, cuyo eje está inclinado con respecto al eje de rotación de la Tierra. El dipolo está dirigido hacia el sur, de tal modo, en el hemisferio norte, cerca del polo norte geográfico, se ubica un polo sur magnético, y en el hemisferio sur, cerca del polo sur geográfico, se ubica un polo norte magnético. La imantación inducida depende de la susceptibilidad magnética de una roca o de un mineral y de tal campo externo existente. La imantación remanente de una roca se refiere al magnetismo residual de la roca en ausencia de un campo magnético externo. La imantación remanente depende de la historia geológica de la roca. Siguiente, por favor. Aplicación. Este método magnético es el método geofísico de prospección más antigua aplicable en la prospección petrolífera, en las exploraciones mineras y de artefactos arqueológicos. En la prospección petrolífera, el método magnético entrega informaciones acerca de la profundidad de las rocas pertenecientes al basamento. En las exploraciones mineras aplica el método magnético en la búsqueda directa de minerales magnéticos y en la búsqueda de minerales no magnéticos asociados con los minerales, que ejercen un efecto magnético mensurable en la superficie terrestre. Además, el método magnético se puede emplear en la búsqueda de aguas subterráneas. Magnetómetros. Los magnetómetros se basan en principios mecánicos. Son, entre otros, la brújula de inclinación, la superbrújula de Hawkins, el bariómetro del tipo Smith, el bariómetro de compensación. El primer magnetómetro útil para la prospección minera fue desarrollado en los años 1914 y 1915. El llamativo bariómetro del tipo Smith mide variaciones de la intensidad vertical del campo magnético con una exactitud de 1 gamma, que es la dimensión de variaciones locales de la intensidad magnética. El magnetómetro nuclear se basa en el fenómeno de la resonancia magnética nuclear y mide la intensidad total absoluta del campo magnético a tiempos discretos. El magnetómetro con célula de absorción se funda en la separación de líneas espectrales, absorción óptica, por la influencia de un campo magnético. Este instrumento mide la intensidad total del campo magnético continuamente, con sensibilidad alta y una exactitud hasta 0,01 gamma. Siguiente, por favor. Realización de mediciones magnéticas en el campo y correcciones necesarias para las mediciones magnéticas. Aplicando el método magnético en la prospección minera, se quiere delinear variaciones del campo geomagnético, o es decir, anomalías magnéticas relacionadas con un depósito mineral con un cierto contenido de magnetita o pirrotina, por ejemplo. Generalmente las mediciones magnéticas se realizan a lo largo de perfiles en estaciones de observación en distancias regulares. Combinando perfiles paralelos se obtiene un mapa de observaciones magnéticas. La mayoría de los magnetómetros disponibles para la prospección minera mide variaciones de la intensidad vertical, interpretación más clara en comparación a las mediciones de variaciones en la intensidad total y horizontal. Por lo tanto, se trata de mediciones relativas cuya precisión es más alta en comparación a las mediciones absolutas. Gracias. Inge, está apagado su micrófono. Esta última exposición estaba orientada a ver nuevas metodologías en la exploración de suelos que sean no destructivas, es decir, no hacer pozos, no hacer zanjas, no hacer exploraciones para saber las
características o propiedades de los materiales. Y ahí la tecnología ha avanzado con los métodos geofísicos. De todos los que han hablado sus compañeros, probablemente nos ha faltado un poco más de bibliografía para relacionarlo a alguno de ellos a obras civiles. Aunque su utilización es pobre en cantidad, o sea, son pocas las veces en proyectos que se utilizan métodos geofísicos para estudios de materiales en obras civiles, pero sí se hacen, o sea, a mí me ha tocado participar de una auditoría que se ha hecho a una carretera de Roborea a San José, en la carretera que va hasta Puerto Suárez, y se ha hecho toda la valoración de esa carretera con un radar geofísico, ¿no? Para saber cuál era el comportamiento y por qué se estaban produciendo las fisuras en las losas del pavimento, porque los métodos geofísicos son no destructivos. Entonces no sabemos qué es lo que pasa en el interior del estrato que queremos estudiar, pero sí podríamos tener indicadores geofísicos que nos puedan orientar a encontrar la solución para plantear alguna acción. Entonces, de esa forma, son estos métodos que no son comunes y usuales en cualquier proyecto, pero sí a futuro es importante que cada uno de ustedes esté más interiorizado de estos tipos de exploraciones, porque se van a encontrar en alguna obra que les toque ya trabajar con exploraciones geofísicas, que por la rapidez, por la no utilización destructiva del material y por tener sobre todo facilidad en las exploraciones, podríamos utilizar. No nos ha mostrado un radar geofísico que es el que más se usa, que es parecido al que en el segundo método han practicado. Un radar geofísico trabaja con las ondas también, con el rebote de las ondas, y ese mapeo de las ondas que entran y se rebotan nos puede dar lugar a una interpretación geofísica de el tipo de material y las profundidades y la longitud, las profundidades de estratos y los tipos de materiales. Entonces sí son útiles en la geotecnia. Entonces hay que pensar que a futuro vamos a utilizar este tipo de exploraciones en algunas obras, ¿no? Bueno, se nos ha pasado el tiempo, vamos a terminar acá, no quiero perjudicarles más tiempo. Estas tres exposiciones, los tres grupos que han expuesto deben colocarlo en el WhatsApp, en el grupo de la materia, para que todos los estudiantes tengan estas exposiciones para estudiar, porque parte de en las evaluaciones podría ser preguntas que tengan que ver con estas exposiciones. Tenemos que tener la responsabilidad todos del esfuerzo de sus compañeros en las exposiciones. Entonces, por eso es necesario que todos lo tengan estas exposiciones, y vamos a utilizar el grupo de WhatsApp para que ahí lo pongan sus exposiciones, los tres grupos ahora, para que sirvan para evaluarles y calificarles por una parte mía,
y para el resto de los compañeros para que puedan volver a repasar las exposiciones. Con eso terminamos estas exposiciones y si hay algunas preguntas que se les han quedado pendientes, vamos a dar unos 10 minutos de la próxima clase para que podamos discutir sobre estos tipos de exploración de suelos. Con eso terminaríamos esta clase y nos volvemos a conectar la siguiente clase. Hasta luego a todos y gracias a los grupos que han expuesto.